Análisis de Fausto, 1926, de F. W. Murnau. Introducción. Fausto, dirigida por Friedrich Wilhelm Murnau en 1926, es una obra maestra del cine expresionista alemán basada libremente en el drama homónimo de Johann Wolfgang von Goethe y otras versiones del mito fáustico, como la de Christopher Marlowe. Este filme combina elementos religiosos, filosóficos y estéticos, usando técnicas visuales innovadoras para explorar la lucha entre el bien y el mal, el deseo humano por el conocimiento y la redención. Estrenada durante el auge del cine mudo, Fausto destaca por sus elaborados efectos especiales, su diseño de producción onírico y su poderosa narración visual. La historia de Fausto tiene sus orígenes en las leyendas alemanas del siglo XVI, donde se relata la vida de un erudito que, insatisfecho con los límites del conocimiento humano, pacta con el demonio para obtener poder ilimitado y placer terrenal. Este mito fue recogido en la obra Historia de Johann Fausto, 1587, un texto anónimo que sirvió de base para las adaptaciones posteriores. En el siglo XVII, Christopher Marlowe lo llevó al teatro con The Tragical History of Dr. Faustus, una obra que enfatiza la tragedia personal del protagonista y su condena eterna. La versión más influyente es, sin duda, la de Johann Wolfgang von Goethe, quien transformó el mito en un poema dramático dividido en dos partes, publicadas en 1808 y 1832. Goethe amplió la narrativa original para explorar temas filosóficos, metafísicos y espirituales, convirtiendo a Fausto en un símbolo del ser humano moderno que busca trascender sus límites y desafiar a los poderes divinos. Goethe introduce además el elemento de la redención, otorgándole un final esperanzador en el que la salvación es posible a través del amor y el sacrificio. El filme de Murnau toma estos elementos y los adapta al lenguaje visual del cine expresionista, manteniendo la esencia de la lucha moral y espiritual mientras simplifica y estiliza ciertos aspectos para enfatizar el impacto emocional y simbólico de la historia. La influencia de Goethe es evidente en la estructura y el tono, aunque el director también introduce cambios significativos para ajustarse al medio cinematográfico y a las sensibilidades de la época. Análisis filosófico. Introducción teórica. El mito fáustico tiene profundas raíces filosóficas y aborda preguntas fundamentales sobre la condición humana. En este análisis, se aplicarán principalmente las ideas de Immanuel Kant y Friedrich Nietzsche para explorar los dilemas éticos y existenciales que plantea la película. Immanuel Kant. Según Kant, la moralidad radica en el cumplimiento del deber y en el respeto a la ley moral, más allá de las inclinaciones personales. En Fausto, esto se refleja en el conflicto interno del protagonista, quien transgrede los límites éticos en su búsqueda de poder y conocimiento, enfrentándose a las consecuencias de sus decisiones. Friedrich Nietzsche. La obra también se presta a una lectura nietzscheana, especialmente en la figura de Mefistófeles como símbolo del nihilismo y de la transgresión de valores tradicionales. Nietzsche celebra la afirmación de la vida y el poder creativo del individuo, aunque advierte sobre los peligros de la voluntad de poder desmedida, un tema central en la narrativa de Fausto. Aplicación. 1. El pacto fáustico y la transgresión moral. Fausto vende su alma a Mefistófeles para obtener poder ilimitado, un acto que simboliza el deseo humano de trascender los límites impuestos por la naturaleza y la moralidad. Este acto puede interpretarse como una violación del imperativo categórico kantiano, que exige actuar según principios universales. 2. La lucha entre Apolo y Dionisio. Nietzsche describe la tensión entre el orden apolíneo y el caos dionisíaco como central en la tragedia. Fausto encarna esta dualidad. Su búsqueda de conocimiento es apolínea, pero su rendición a los placeres mundanos, como el amor por Gretchen, es profundamente dionisíaca. Análisis psicológico. Introducción teórica. Desde el psicoanálisis freudiano hasta la psicología junguiana, Fausto ofrece un rico terreno para explorar los impulsos inconscientes y los arquetipos universales. Sigmund Freud. Freud destaca el conflicto entre el ello, deseos primitivos, el yo, razón, y el superyo, conciencia moral. En Fausto, esta lucha es evidente. Su deseo de omnipotencia, ello, choca con su conciencia moral, superyo, y su racionalidad, yo, llevándolo al borde de la destrucción. Carl Jung. Según Jung, Mefistófeles representa la sombra, un aspecto reprimido del inconsciente que Fausto debe confrontar para lograr la individuación. Gretchen, por otro lado, es el ánima, la encarnación del ideal femenino que conecta a Fausto con su espiritualidad. Aplicación. 1. El dilema fáustico como conflicto interno. La decisión de Fausto de aliarse con Mefistófeles refleja un conflicto entre su deseo de trascendencia y su miedo a las consecuencias espirituales. Este dilema psicológico se desarrolla a lo largo de la película, culminando en su arrepentimiento final. 2. El sacrificio de Gretchen. Desde una perspectiva freudiana,
El destino de Gretchen puede leerse como una externalización de la culpa de Fausto. En términos junguianos, su sufrimiento y eventual redención simbolizan la reconciliación de Fausto con los aspectos luminosos y oscuros de su psique. Evolución de personajes. 1. Fausto. Comienza como un estudioso frustrado, consumido por su deseo de comprender los misterios del universo. En su desesperación, elige pactar con Mefistófeles, un acto que simboliza su ruptura con las normas divinas y morales. Inicialmente, se deja llevar por la euforia del poder y los placeres terrenales, pero esta fase hedonista pronto da paso a la culpa y el remordimiento, especialmente tras las trágicas consecuencias para Gretchen. Su arco culmina en su sacrificio final, que marca no solo su redención personal, sino también su reconciliación con las fuerzas del bien. 2. Mefistófeles. Es una figura compleja que actúa tanto como antagonista como catalizador. Aunque representa la corrupción y el caos, también impulsa el desarrollo espiritual de Fausto al obligarlo a confrontar sus deseos más profundos y las consecuencias de sus actos. Su constante presencia en la sombra y su habilidad para manipular revelan no solo su poder, sino también su función como un reflejo de las partes reprimidas del alma humana. 3. Gretchen. Gretchen encarna la pureza, la inocencia y el sacrificio. Su evolución es trágica. Comienza como una joven ingenua que cae víctima de las maquinaciones de Fausto y Mefistófeles, pero su sufrimiento la lleva a una transformación espiritual que contrasta con la corrupción inicial de Fausto. Su sacrificio final y su redención son esenciales para la salvación del protagonista, demostrando cómo el amor y la fe pueden triunfar incluso en las circunstancias más oscuras. 4. Personajes secundarios. Aunque secundarios, personajes como Marta, la vecina que facilita el encuentro entre Fausto y Gretchen, sirven como elementos críticos en la narrativa, subrayando los temas de tentación y traición. Asimismo, las figuras divinas que aparecen al inicio y al final actúan como testigos y jueces de las acciones humanas, dando un marco moral y metafísico a la historia. Análisis de la narrativa y los diálogos. Estructura narrativa. La película sigue una estructura clásica en 3 actos. El conflicto inicial, el pacto, el desarrollo, la caída de Fausto y la tragedia de Gretchen, y el desenlace, redención y juicio final. Este diseño resalta el arco temático de condena y salvación. Diálogos y silencio. Como película muda, Fausto utiliza intertítulos para los diálogos y se apoya fuertemente en la expresión visual. Las palabras de Mefistófeles son breves pero incisivas, reflejando su poder sobre el lenguaje y la manipulación. Análisis de símbolos y motivos. 1. La balanza. Al inicio, Dios y Mefistófeles apuestan por el alma de Fausto, utilizando una balanza como símbolo de juicio moral. 2. La luz y la oscuridad. Murnau emplea contrastes entre luz y sombra para representar el conflicto entre el bien y el mal. Mefistófeles siempre está rodeado de sombras, mientras que Gretchen irradia luz. 3. El libro y la cruz. El libro simboliza el conocimiento prohibido que Fausto busca, mientras que la cruz representa su redención final. Lenguaje cinematográfico. 1. Efectos especiales. Los efectos ópticos, como el uso de superposiciones y miniaturas, realzan el carácter sobrenatural de la narrativa. 2. Composición de planos. Los encuadres expresionistas enfatizan el desequilibrio psicológico y moral de los personajes. 3. Diseño de producción. Los paisajes desolados y las arquitecturas góticas refuerzan el tono apocalíptico de la obra. Impacto cultural y social. Fausto consolidó la reputación de Murnau como uno de los grandes directores del cine mudo y dejó una huella en el cine de terror y fantasía. Su influencia puede rastrearse en obras como El séptimo sello de Bergman y El laberinto del fauno de Del Toro. Conclusión general. La obra maestra de Murnau no solo es un triunfo estético del cine expresionista, sino también un profundo tratado filosófico y psicológico sobre los dilemas eternos del alma humana. Con su enfoque visual innovador y su narrativa cargada de simbolismo, Fausto sigue siendo una fuente inagotable de reflexión para los espectadores modernos. La riqueza temática y estilística de Fausto también invita a una reconsideración constante de la naturaleza del mal y del sacrificio en nuestra experiencia colectiva. Es un recordatorio poderoso de cómo el arte puede trascender barreras culturales y temporales para tocar las fibras más profundas de la humanidad. La adaptación de Murnau, al sintetizar los aspectos metafísicos y emocionales del mito, se convierte en un espejo de nuestras propias aspiraciones y miedos, haciendo que su relevancia permanezca intacta a pesar del paso del tiempo. Así, la película no solo celebra la capacidad redentora del amor, sino también plantea una interrogante. ¿Hasta dónde estamos dispuestos a llegar por aquello que deseamos y cuáles son las verdaderas consecuencias de esos pactos? Al observar las profundidades del alma humana a través de un lente expresionista, Fausto no es solo una película,
sino una meditación cinematográfica sobre la búsqueda de sentido en un mundo lleno de dualidades.